José Manuel García empezó a trabajar muy joven en un taller donde descubrió el mundo de las grúas. En 1979, con apenas 4 grúas, decidió montar su propia empresa, Grúas Rossiu. Hoy está entre las 50 mayores compañías de grúas del mundo. La historia de José Manuel es la de alguien que empezó desde abajo y que con trabajo, constancia y pasión por su oficio consiguió crear una empresa emblemática en Asturias. José Manuel, tú empezaste a trabajar en un taller y allí descubriste el mundo de las grúas, ¿no? ¿Qué pasó por la cabeza de aquel joven para que un día decidiera dar el salto y emprender con su propia empresa? A ver, yo a los 14 años empecé a trabajar, porque fui a la Escuela Nacional hasta los 14 años y a los 14 años me dijo el profesor que ya no me podían enseñar más, que tenía que me buscar la vida por otro lado. Y bueno, hice algunos estudios particulares, pero al mismo tiempo empecé a trabajar en una empresa que era de taller, reparaciones en general. En aquellos tiempos, pues muchos vehículos viejos, en fin, lo que había en aquellos tiempos. Y al mismo tiempo había una necesidad de remolcar a los vehículos que se estropeaban, y como consecuencia de eso fue naciendo un poquitín la grúa. Ahí estuve hasta los 31 años. Entonces, entre 15 y 31 fue el espacio en donde empiezo a conocer el mundo de la grúa a partir de adquirir una experiencia importante en la mecánica. Y llega todo esto porque en España, en aquellos tiempos, que todavía no estábamos dentro del mercado común, comprar una grúa fuera de España era casi imposible por el alto coste de los aranceles. Claro. Entonces se fabricaban las grúas, pues había en Huesca, curiosamente, había 3 fabricantes. Y yo empecé a ir a Huesca, con 19 años por ahí, a conocer aquella fábrica y a casi colaborar con el fabricante, porque aquí estaba todo sin inventar, o sea, era todo iniciativa. Y ahí conecté con el fabricante, don Manuel Luna Pervet, que era un fenómeno industrial, y ahí fui aprendiendo, conociendo y viviendo el nacimiento de todo esto. Y en la empresa donde estaba trabajando, a los 30, 28, 29 años, a mí ya me entraron inquietudes de hacer algo más, porque mi jefe tenía una edad que ya no tenía esa... Ya no tenía ganas. Sí. Y entonces decidí instalarme por mi cuenta. Pues don Manuel Luna me facilitó el poder, porque él quería que yo fuera a trabajar allí a Huesca, pero yo dije que no, que para trabajar ya tenía una empresa que... Bueno, pero tuviste el apoyo de él. Sí, total. Sí, es que fueron muchos años de amistad, de colaboración, y eso pues generó una confianza enorme. Y entonces había unas grúas medio usadas, medio nuevas, que les habían retirado de alguien que no había podido cumplir con los pagos correspondientes, y a mí se me ocurrió pedir si se me podrían vender esas grúas, en qué condiciones y tal, y inmediatamente... ¿Tú recuerdas la primera grúa que compraste? Sí, las 4. Las 4. ¿Y hay alguna que haya marcado el antes y el después en la historia de Grúas Rossiu? Bueno, la mayor que compramos era la que más fuerza nos dio, más apertura. Las demás iban detrás siempre. Una grúa no se aprende a manejar de un día para otro, ¿no? De hecho, habéis creado una escuela de formación. Cuéntame cómo se prepara una persona para manejar una grúa de estas dimensiones. Con mucho tiempo. Con mucho tiempo. No es que me den el carnet y ya está. Manejar una grúa de tonelaje medio, una persona espabilada, que tenga actitud positiva y que tenga ganas, en 6 o 8 meses ya puede empezar a... Siempre que tuviera antes experiencia en conducir. Porque hay 2 vertientes, es la de conducir el vehículo y luego manejar la máquina que va arriba. Pero, por ejemplo, para andar con una grúa de 1000 toneladas que tenemos, no vale... No vale cualquiera. No vale 6 meses. ¿Y cuál es la maniobra más difícil que tiene que aprender? Cada día hay una más difícil. O sea, cada día hay una diferente. Está por ver la más siguiente. Hay muchas difíciles, pero a ver, hoy no hay nada difícil. Hoy, lo difícil es cuando no tienes con qué hacer las cosas. Claro. Sí. Cuando tienes con qué hacer las cosas no es difícil, es mayor, más volumen, más capacidad, pero siempre tienes la misma seguridad.
Además, hoy la tecnología con la que se fabrican las grúas, la verdad que no es. Es más, tiene más importancia saber situar y colocar la máquina en el lugar adecuado y ponerla en el nivel adecuado que manejar los mandos. Que lo que es manejar los mandos. Exacto, sí. Tú eres el mejor para hablarnos de las crisis porque has pasado por todas. Por la de los 90, la construcción, la pandemia. ¿Qué es lo que más difícil te ha tocado a ti vivir como empresario? Lo más complicado que has vivido. Pues complicado nada, porque te adaptas y... Te adaptas siempre. Bueno, esa es la actitud, ¿eh? Sí, sí, importante. No, claro. Si no puedo bajar, subo. Ahí está. No vamos a estar quietos, ¿no? A mí lo que me afectó bastante fue el tener que renunciar a ciertos trabajadores que habían sido fabricados allí en la empresa. Que se habían formado. Fabricados en el sentido técnico, no humano. Eso me causó bastante tristeza. De hecho, 3 o 4 o 5 los coloqué en empresas por ejemplo, en Santander coloqué 2 porque tengo buenas relaciones con los colegas y tal. Y están en la empresa otra vez, o sea que... Bueno, eso dice mucho de ti, como persona también, ¿eh? Bueno, hay que mirar por lo que es bueno siempre. Sí. Si eso es bueno, pues hay que burlar. Como decía, esa es la actitud y más personas como tú. ¿Se saca algo positivo de una crisis? Sí, claro que se saca. Sí, ¿no? Lo negativo. Lo negativo que es un aprendizaje. Claro. José Manuel, con los años uno aprende que dirigir también es tomar decisiones difíciles, ¿no? ¿Qué es más duro? ¿Tener que recortar cuando toca, de lo que estábamos hablando hace un poco, o aguantar que la gente te diga cuándo tienes que recortar? Hombre, si tienes que esperar a que alguien te diga cuándo tienes que hacer lo que hay que hacer, malo. Eso no te genera libertad de actividad, de acción. Estoy pensando que cuesta imaginar que un joven en aquellos tiempos que, como tú decías, trabajaba en un taller arreglando camiones, arreglando grúas, decidiera montar su propia empresa, pero no solo eso, sino que al final lograra trabajar por todo el mundo. ¿Cómo lograsteis dar ese salto? Con el día a día tú vas creciendo y vas creciendo y... ¿Y por qué país empezasteis? La primera salida fuera de España fue a Bulgaria y estuvimos unos cuantos meses. Luego estuvimos por Alemania, Uruguay, Paraguay. Montamos muchos parques eólicos por todos estos sitios. En la zona central de Costa Rica tenemos una base y luego al lado de Panamá tenemos otras instalaciones también. José Manuel, vamos a vivir momentos que tú recuerdes. Vale, cuéntame el servicio de grúa que haya sido más angustioso. Con angustia, más o menos se ven muchos. Porque hay a veces todo muy bien programado, pero siempre falta el dato. Y a veces pues el dato es menor, estamos hablando de peso, por ejemplo. Sí, de peso, sí, vale. Entonces fenomenal, pero cuando es mayor y ya entonces la máquina te empieza a decir lo que no es lo que tenía que ser, pues ya según qué cosas estás haciendo, pues resulta complejo. Te voy a decir algo sencillo, pero muy angustiable. En Avilés sacamos un buque que lo trajeron hasta la orilla a rastras, que había recibido un accidente, y lo cogimos con 2 grúas sin saber exactamente el peso, con seguridad, y hicimos todos los posibles por hacer lo más posible, ¿no? Sí. Como estaba tan destrozado, cada vez que lo estábamos subiendo, hasta que no lo subieras del agua hacia arriba, eran todo ruidos extraños y eso es angustiable porque no sabes si verdaderamente lo que está sujetando las eslingas y todo esto va a resistir o no. Y ahí sí que no puedes meterte debajo a ver lo que hay. ¿Qué está pasando? Y me acuerdo perfectamente que cuando aquello quedó arriba en la tierra, yo creo que adelgacé un poco porque... Adelgazaste 20 kilos. Es que esas cosas, no estar es malo y estar es tampoco nada muy bueno. ¿Y un momento divertido, José Manuel? Pues un momento divertido fue que un día de Todos los Santos, alguien llama a la empresa donde yo estaba trabajando y que nos dice que vayamos a un lugar de Oviedo que hay un árbol que se está cayendo y que es urgente sujetarlo. Mi jefe y yo cogimos la grúa y subimos a Oviedo. Yo me bajo de la grúa y voy a ver dónde está el árbol. Y el árbol era un árbol de Navidad así.
y pregunto, ¿pero qué viene? Claro. Sí, no, es que nos llevaron. Y claro, se nos rieron de nosotros todo el mundo allí, porque... Vale, o sea que era una broma en condiciones que os gastaron. Una risa más los que estaban allí que nosotros, pero bueno. Bueno, pues gracia tampoco, ¿no? Una Mucha. anécdota. Sí, hombre, en esos tiempos hay que lo tomar. ¿Y la obra más difícil a la que os habéis enfrentado? ¿Recuerdas alguna? Hay muchas, pero hay una bastante buena en un edificio que tiene una montaña que se va a esquiar. Sí. Pues tuvimos que montar unas vigas enormes, subirlas hasta arriba donde iban y luego montarlas encima que hacían de puente entre el edificio y la tierra. Era arriesgado, era arriesgado. Era complicado. Y muy complicado. El transporte de las vigas eran muy grandes y tal, y sí, era difícil. Rosio tiene la concesión para un gran proyecto en el puerto del Musel, ¿no? Cuéntanos en qué consiste, qué os va a permitir y qué supone todo esto para Asturias. De acuerdo con el puerto, adquirir en renta, porque ahí no se puede comprar, una parcela en la cual tenemos ya instalada una base para unas determinadas grúas. Sí. La finalidad es dar un servicio a todo lo que es el puerto lo más rápido y más seguro posible. Que sea más ágil. Eso es. Y a su vez también tenemos la posibilidad de estar más cerca de la ciudad y demás. Proyectos, hay proyectos. ¿Qué sectores son los claves para este tipo de grúas? Ahora mismo en estos tiempos sectores claves es la energía eólica, también marítima, la construcción y luego también el mantenimiento y reparación. Rosio acaba de hacer una apuesta bastante importante, más bien diría muy importante, muy fuerte, con la compra de unas 300 máquinas nuevas, ¿no? Cuéntanos en el arte de crear y en exclusiva qué es lo que hay detrás de esta inversión y sobre todo qué retos os habéis marcado con esta renovación de flota que tenéis. Rosio año tras año hace renovaciones, siempre va todos los años buscando renovaciones. Lo que ocurre es que este año hemos crecido en grúas de gran tonelaje y solamente en 3 ya se van casi los 20 millones. Esas 3. Que se dice pronto, ¿no? Porque luego hay otras de menos tonelaje y también tenemos una división de plataformas aéreas muy importante. Y tenemos también dentro de esa inversión plataformas sobre camión que tienen alturas hasta 90 metros de altura. Y entonces todo eso es el conjunto de la adquisición que hicimos. No es que hayamos comprado 90 grúas, son 90 máquinas en términos generales. ¿Qué son exactamente las plataformas aéreas? Para que la gente que está en su casa nos entienda un poquito mejor. Bueno, sí, es más fácil de entender, además es conocido. Una plataforma aérea es una máquina con 4... Es como un tractor de 4 ruedas, sí, y tiene un brazo que se sube a una plataforma y desde ahí diriges a la altura que puedas llegar con cada una de ellas. Entonces puedes encontrar una de 15 metros hasta 90 y son móviles. Yo te voy a preguntar algo que seguramente en su casa mucha gente se esté preguntando. ¿Cuánto puede costar más o menos, una grúa de una gran dimensión, las mayores? Más o menos, ¿eh? Sí. Porque estoy seguro que mucha gente se está preguntando ¿cuánto puede costar ese tipo de grúas? Antes era a tanto tonelada. ¿A tanto tonelada? Sí, antiguamente, sí. Me acuerdo cuando era 1.000.000 toneladas de pesetas. ¿1.000.000 toneladas? De pesetas. De pesetas, bueno, imagínate, aquellos tiempos. No, ahora, hay grúas, pues... Hay una grúa de celosía, que es, en vez de ser telescópica, es de tramos. Sí. Y esa grúa pues anda por los 14, 16 millones. Depende del equipamiento que traiga. Fíjate. No, es importante para que la gente en su casa sepa en qué cantidades nos estamos moviendo. Porque, sí, para que luego no digan que somos caros. Eso es importante. Claro que sí, hay que dar toda la información posible. ¿Cómo se rentabiliza una máquina de 15 millones de euros, por ejemplo, como lo que nos has dicho? Bueno, pues... Porque sacarle rentabilidad, ¿cómo lo hacéis? Es un oficio, es una profesión y como todo en la vida la necesidad va generando la solución. Entonces, la tecnología va creciendo, nosotros corremos detrás de esa tecnología,
Mira, antes un parque eólico, por ejemplo, Sí. en un espacio muy pequeño, pues había 10 torres. Ahora estamos quitando esas 10 torres que están montadas desde hace muchos años, Sí. y ahí montamos 2. Fíjate. ¿Por qué? De esas 2 generan mucha más energía que esas 10. Que esas 10. ¿Qué ocurre? Que con aquellas 10 con una grúa valía. Ahora para esas no, tienes una señora grúa. Una señora en condiciones. No sé qué es lo que va primero, pero hay algo que va primero. Y lo que va primero es la necesidad. Y nosotros vamos cubriendo esa necesidad. Y a veces pues nos arriesgamos. José Manuel, cuéntanos cómo se lleva una grúa de estas dimensiones a un parque de estos. Sí, porque los parques no están en las zonas llanas. Claro, y la carretera no creo yo que sea muy buena tampoco. No, de hecho, cada vez que hay, y sobre todo aquí en el norte, que hay mucha montaña, Claro. hay que hacer pistas especiales para subir. Y luego, pues, las grúas que son de orugas, no de ruedas Sí. neumáticas, van desmontadas. Ajá. Entonces, el componente más pesado pues puede pesar entre 45 o 50 toneladas. Y luego lo demás, contrapesos, todo eso, que son... Una grúa de esas, una vez montada, puede pesar 1000 toneladas tranquilamente. Fíjate. Pero, ¿qué tenemos? Una flota de camiones enorme para poder llevar ese equipo y montarlo allí. Claro. Y después ya en el parque, en muchísimos casos, se mueve con todo el equipo de Sí. una torre a otra. Siempre que las condiciones lo permitan. Lo permitan, sí. José Manuel, cuando se construye algo grande, como tú has construido el Grupo Rosiu, sabemos que el trabajo lo ocupa todo. El trabajo nos lleva la mayor parte del día, por no decir todo el día, ¿no? Ahí estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué papel ha jugado tu familia en todo esto? Bueno, pues vamos a pasar por el principio. Empecemos, venga. Mi mujer es una parte muy importante que con su apoyo permanente ha sido posible llevar esto adelante. Sí. Tenemos 2 hijos y están los 2 en la empresa. Marco lleva tema de administración y Daniel lleva tema de movimiento de maquinaria y técnico, vamos. Sí. Y luego tenemos 3 nietos. El nieto está en la escuela europea, Ajá. está dando formación, ya es formador. Y las nietas están en Madrid. Una está estudiando, aumentando sus conocimientos administrativos, y la otra está en una ingeniería de aviación. ¿Y qué ha cambiado desde que la empresa ahora es familiar, desde que están trabajando contigo? Pues nada, porque trabajamos más. ¿Trabajáis más? Es el día a día y no hay mucho cambio. Y desde que eres abuelo, ¿cómo cambió tu forma de ver la vida? No cambió, ¿eh? ¿No cambió? ¿Y qué valores te gustaría dejarles? Bueno, cada uno tiene su rumbo, ¿no? Los valores que a mí me gustaría que tuvieran, me gustaría que fueran los míos. Seriedad, seriedad y seriedad. Y seriedad. José Manuel, ¿podrías haber llevado la empresa a cualquier lugar de España y decidiste dejarla aquí en Siero, en Asturias, ¿no? ¿Qué significa para ti que Rosiu siga creciendo desde aquí, desde Asturias? Bueno, es que soy asturiano. Claro, ya mucha honra. Y tenemos delegaciones suficientes para poder trasladar lo que es el alma de la empresa A cualquier sitio de España, ¿no? a cualquier sitio. No lo estamos haciendo por esa situación de, no sé, de aquí. Del corazón. De aquí. ¿Qué se siente? A pesar de que tenemos mucho en contra el estar aquí. Estas máquinas, como os acabo de decir, pesan mucho. Sí. Requieren un transporte especial muy grande. La mayoría de los trabajos que tenemos de montaje de eólicos, por ejemplo, está de Pajares hacia allá. Subir y bajar el Huerna es un esfuerzo enorme, porque no llevas ni traes nada, porque lo llevas y lo traes, pero es que si estuviera allí no lo tenías que llevar ni traer. Entonces, prácticamente toda esa maquinaria la tenemos por esa zona. Inclusive el personal, de tenerlos en Burgos o de por ahí, pues nos costaría muchísimo menos que siendo de Asturias, porque los desplazamientos, los costes, en fin,
Claro, eso es un coste. Eso va claro. muy en contra, digamos, de lo que sería el argoz económico, ¿no? Claro, y además un desplazamiento que no es fácil, como bien dices. No es fácil, no es fácil. A pesar de ello estáis aquí. Sí. ¿Y qué otros factores os impiden crecer desde Asturias y cuál es lo positivo? ¿Crecer desde Asturias? Sí. No hay nada que nos lo prohíba, Ajá. en absoluto. Asumimos los costes, los riesgos y punto. Hay otra cosa importante, estamos en Asturias. Aunque se asuma costes y riesgos, Sí. ¿no? Es que es así, es que es así. Yo sé que viendo la realidad económica, el estar en Asturias tiene para nosotros unos costes muy diferentes a si no estuviéramos, a pesar de que tenemos delegaciones ya. Sí, Pero el cuartel general está aquí. Está en Asturias, pero os compensa. Sí, bueno, Aquí, en el corazón os compensa. eso es. De todas maneras, y esto no lo digo a nadie, pero creo que había que hacer algo para que seamos todos las mismas oportunidades. Bueno, no las tenemos. No quería hablar de esto, pero no me queda más remedio. No, pero sí, hablemos. Hay una hablemos. diferencia fiscal entre el resto de España Sí. y Asturias que está ahí. Es que no me lo invento yo. Está ahí. No, es real. Y yo sigo en Asturias a pesar de ello. ¿Y esto que me estás contando está impidiendo traer más empresarios a Asturias? A ver, yo eso ya tampoco lo veo. Porque los empresarios que están en Asturias pueden venir a Asturias a hacer sus negocios y siguen en Asturias. O sea, es que si yo mañana voy a Madrid y monto un negocio allí y vendo aquí zapatos, pues Ya. fiscalmente yo estoy en Madrid, no estoy aquí. Por lo tanto, eso no lo impide, ¿no? Lo que no nos impide es no ser igual todos. Eso sí que es lo que no es. Y no tenía pensado decir esto, pero... Bueno, pero el arte de crear está para Es que hablar, se me ¿no? olvidó. Y para comentar, pues ya está, lo comentamos todo. Y si alguien nos escucha, pues... Yo no quiero molestar a nadie con esto, pero quiero que de alguna manera sepan quien le corresponda Sí. que el sacrificio que hacemos los asturianos, que estamos aquí, que tenemos las empresas aquí, Sí. que tenemos los trabajadores aquí, es un sacrificio que hay que corregir. Pero es importante esto que estás diciendo, porque al final, como tú dices, a quien corresponda que os escuche y sepa el no, sacrificio yo que estáis a esta haciendo por estar en alfombra- Asturias. A esta alfombra no se lo estoy diciendo, no. José Manuel, después de una vida creando empresa y sobre todo generando empleo, seguro que has escuchado muchísimos tópicos. ¿Cuál es el que más te molesta? ¿El que no te gusta nada? Bueno, verdaderamente yo a eso no le doy importancia. Oigo lo que me interesa y lo que no me interesa. Oye, eso es muy importante, ¿eh? Escuchar lo que uno quiere. Es que no puedes creer que la persona que te puede decir algo que te moleste está equivocada. Vale más pensar y dejarlo que siga con su idea. Y yo tengo muchos amigos que no eran amigos y ahora son amigos. Simplemente por no hacer caso a estas cosas, no hay que entrar en ellas. Y que al final no se trata de convencer a nadie. No. Si metes el gol bien y si no, pues oye, mala suerte. ¿Qué mito de los empresarios consideras que está más extendido? A ver, es que hay muchas... ¿Por dónde empezamos? ¿Por los pequeños o por los grandes? Por el que quieras. El mito del empresario en realidad es un mito bueno. No podemos... Si hay un gran empresario y hay 10 regulares, hay que pensar que hay un gran empresario, no que hay 10 irregulares. Y siempre hablamos, porque somos así, de lo malo. Hay que ver lo bueno. Y si vemos lo bueno, igual lo malo ya no lo vemos tan malo. No sé si me... Ahora, si somos negativos y empezamos a más que a ver que hay bache, no vemos un árbol maravilloso, solamente vemos el bache. En fin, tenemos que ser más positivos. Ver lo positivo. Oye, José Manuel, después de todo lo que has construido con Rosiu, ¿qué sueño te queda a ti por vivir todavía? ¿Hay alguno? Igual te engaño, no sé. No, aquí no, aquí no me engañes, tú dime la verdad. No, es que esto es un poco decir, vale, no compro más grúas, ya se acabó y tal. Y al día siguiente por la mañana estoy comprando una. Bueno, por sí. eso, no sé, qué sé yo. Mañana llama el fabricante, oye, vamos a hacer esto. Ahí estoy. Y me dicen en casa, pero si dijiste ayer que... Entonces esto es
difícil de encajar. Ahora mismo no sabes, no sabrías decirme. Cualquier cosa que dijera no sería honesto. Se la podría llevar el viento mañana. Sí, exactamente, sí. Sí, porque además yo tengo esa forma de ver la ser, vida, de hacer las cosas. No soy como aquel, estoy ahí, no. Ayer me gustaba y no. O sea, que ser empresario es así hasta la muerte, ¿no? Esto va ya de serie. Sí, claro, no te da, ni te dan ni te quitan el carnet, o sea que no pasa nada. El carnet ya lo tienes. Claro. No, ya lo tienes, el carnet de empresario. Nadie te lo va a quitar después. Sí, sé divertirme pero me lleva mucho la responsabilidad de todo lo que... Claro, es que... Bueno, uno se puede divertir siendo responsable y es muy importante. Esa es una actitud importante en la vida. Y alguna diversión hay. Hombre, tiene que haber más de una, si no, qué gracia tiene la vida, ¿no? Sí. Oye, José Manuel, vamos a pasar a las 10 preguntas del arte de crear. Te agradecería que fueran respuestas cortitas y así te vamos a conocer un poquito mejor, ¿vale? A ver. ¿Qué cualidad valoras más en una persona? Pues sigo en lo mismo, la seriedad. ¿Y qué te gustaría leer en la prensa? En la prensa me gustaría leer muchas cosas positivas. ¿En qué eres realmente bueno? No lo sé. No sabes en qué eres bueno. Esa es una respuesta que no me corresponde a mí establecer. ¿Y qué no volverías a hacer aunque te pagaran? Sacar aquel barco de Gijón, que casi nos morimos de miedo allí. ¿Y qué evitas decidir cuando te enfadas? Todo lo que suene mal. ¿Qué es el éxito para ti? Una satisfacción. Si pudieras cambiar algo en Asturias, ¿qué sería? Yo creo que hemos hablado de ello, ¿no? Ya está dicho. ¿Y qué haces para ganar tiempo antes de reaccionar? No sé si gano tiempo. No es algo que... no es como el que tira un penalti que está pensando. Aquí, pensar poco. Pensar poco. ¿Y qué es lo que, si volvieras a empezar de nuevo, qué es lo que harías? Si empezase de nuevo, ¿qué haría? Sí, si empezaras desde cero. Las 4 grúas que compré, comprarlas nuevas y no usadas. Ajá, bueno. ¿Y un consejo para afrontar los momentos difíciles? Un consejo para afrontar los momentos difíciles. Pues paciencia, creer en uno mismo y luchar por el motivo que sea. Bueno. José Manuel, ahora vamos a ir a las preguntas de la calle, vamos a involucrar a nuestros jóvenes, ¿no? que también es importante motivarlos y sobre todo que sean libres de preguntarte lo que quieran, ¿no? Vamos a ello. Si pudieras darle un consejo a José Manuel de 20 años, ¿qué consejo sería? Bueno, es una pregunta con una respuesta difícil porque depende de qué estemos hablando. ¿Qué le diría a un chico de 20 años? Pues si está estudiando, que termine la carrera que está haciendo. Si no está haciendo nada, que no pierda el tiempo. Que hay mucho mundo para cada uno de nosotros y que lo aprovechen, porque verdaderamente es lo que hace falta, que los chavales de 20, 15 o 30 años no pierdan el tiempo. Soy Alex García y tengo una pregunta para José Manuel de Grúas Roxu. Yo quisiera preguntar si con todos los cambios e innovaciones que está viendo va a llegar el día que las grúas se puedan manejar de forma completamente autónoma. Casi solas ya se manejan. Ya se manejan, ¿no? Sí, casi solas. Pero el otro casi es difícil. Bueno, José Manuel, pues hemos terminado la entrevista y espero que te hayas sentido cómodo en el arte de crear. No, lo que hace falta es que haya salido bien. Yo cómodo estoy, no hay problema. Espero que el mensaje llegue a donde tenga que llegar, el mensaje que has lanzado. Y otra cosa es que hagan algo, ¿no? Sí, que lo paren y lo estudien un poco. A ver si entre todos somos capaces de lograr esto de una forma racional. Bueno, y que ya que os quedáis en Asturias, pues bueno, que sirva para algo, ¿verdad? Queremos estar y queremos seguir. Eso está muy claro. Todo por el corazón. Y demostrado, además. Eso es. José Manuel, muchísimas gracias por todo y esta es tu casa para cuando quieras. Pues muchas gracias. Y a vosotros os esperamos la próxima semana en El Arte de Crear.